Buen día con todos. Mi nombre es Darían Tacipanta, pertenezco al grupo GR8 de la Facultad de Ingeniería Civil. Hoy vengo a hablarles acerca de la práctica número 5 del Laboratorio de Mecánica, denominado combinación de fuerzas. Como objetivos tenemos determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. 2. Determinar la magnitud y dirección de la suma de las fuerzas. 3. Comparar los resultados de la fuerza resultante entre dos diferentes métodos. 4. Comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. 5. Demostrar que cada fuerza actúa sobre un sistema correspondiente con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Antes de empezar con la metodología, mencionemos los materiales usados dentro del experimento. Estos son 6 varillas de soporte de 30 centímetros, 2 varillas de soporte de 10 centímetros, 2 bases de soporte, 2 doble nuez, un dinamómetro de 1 newton, un dinamómetro de 2 newtons, 2 soportes para el dinamómetro, un portapesas de 10 gramos, 3 masas de 50 gramos, 4 masas de 10 gramos, una cinta métrica e hilo. Para la primera parte del experimento tenemos para el montaje, primero, formar un soporte largo con 2 varillas de 30 centímetros y fijarlo de forma horizontal a las bases de soporte. 2. Formar otros 2 soportes largos con las varillas de 30 centímetros y atornillarlas a la base del soporte de forma vertical. 3. Colocar la doble nuez en la parte superior de la varilla, una de cada lado. 4. Ajustar la varilla de 10 centímetros a la doble nuez y colocar los soportes de dinamómetro en las varillas. 5. Colocar los dinamómetros en los soportes para los dinamómetros y 6. Anudar el portapesas en la mitad del hilo y anudarlo a los extremos de cada dinamómetro. Colgar el hilo de una masa de un total de 100 gramos. Ya. El sistema de estudio de la primera y la segunda parte. Para la obtención de datos, primera parte, ángulos iguales. Primero, colocar la doble nuez con los dinamómetros de la misma altura. 2. Sostener el disco graduado de forma que el centro del círculo coincida con el nudo del hilo en el portapesas y el portapesas se encuentre en la marca de 180 grados. 3. Variar la distancia de separación de las bases de manera que los ángulos que forman los hilos de cada dinamómetro con el eje vertical sean iguales. 4. Anotar los valores de los ángulos y las fuerzas que marcan los dinamómetros. Segunda parte, ángulos diferentes. 1. Volver el equipo en la posición inicial. 2. Variar la altura del dinamómetro de 1 newton con el fin de cambiar el ángulo de alfa 1, manteniendo el dinamómetro en la misma posición. 3. Anotar los valores de la fuerza y ángulos. 4. Repetir los pasos 2 y 3 para los ángulos alfa de 40, 55, 70, 90 y 115 grados. Después de haber completado la parte 1 y la parte 2 del primer experimento, se realizan los resultados y la discusión de los datos obtenidos. El registro cuando tenemos ángulos iguales, es decir, fuerzas similares, se puede concluir que con el objeto teóricamente permanece en reposo. Aplicamos la primera ley de Newton, la de la inercia, que nos dice que la suma de sus fuerzas es igual a cero. Mediante el cálculo de esto podemos obtener el peso. Dentro de los requerimientos de la práctica, debíamos encontrar el vector r, que es el desplazamiento. Para esto optamos por dos caminos, el método del paralelogramo y la forma analítica, es decir, la ley de cosenos. Mediante el cálculo de todos estos datos, se evidencia que existe un porcentaje de error en las medidas. Comparamos los datos del método del paralelogramo y la ley de cosenos. Son errores casi imperceptibles, pero existen dentro de la práctica. Esto puede ser causado por las diferentes escalas que poseen el dinamómetro y la medida del ángulo. Para el segundo experimento tenemos otro sistema de estudio en el cual desplazamos las bases y los dinamómetros de una manera en la que podamos variar su distancia. Esto para
poder evidenciar la tercera ley de Newton, la de la acción y reacción. Conclusiones. Durante la obtención de los datos se evidencia que podemos calcular el vector R y el desplazamiento mediante el método del paralelogramo o la forma analítica. Se evidencia la presencia de errores en la medición del tipo sistemático, error instrumental o error aleatorio. Y se comprobó la tercera ley de Newton, que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto realiza una fuerza con igual magnitud pero en diferente dirección. Gracias.